Dios los bendiga, hermanos. Nos da un gusto que nos esté acompañando nuevamente. Vamos a tomar un tiempo para orar antes de estudiar la palabra de Dios y poner este momento en sus manos. Gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que has hecho por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias por amarnos tanto. Gracias por extender tu misericordia y tu gracia día tras día. Y gracias porque hoy tú estás con nosotros. Pedimos que tu palabra habla nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad y que hoy hables a la vida de cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estamos contentos de que podamos nuevamente estudiar la palabra de Dios. Hoy tengo un tema que habla acerca del descanso, que habla acerca de esperar en Dios. Pero lo más importante es ver cómo Dios siempre hace su voluntad en todo tiempo, en todo momento, hermanos. Y es un tema que he compartido en otras ocasiones, la soberanía de Dios. Como Dios siempre tiene cuidado de todo, nada se sale de las manos o del control o de los planes de Dios. Él sabe lo que está haciendo en todo momento. Y aunque nosotros no comprendamos todo lo que sucede, confiamos en aquel que sí sabe lo que está haciendo. Confiamos en aquel, ponemos nuestra confianza plenamente en aquel que hace lo que se tiene que hacer, y ese es Dios, hermanos. Así que me gustaría que me acompañaran Isaías capítulo 40, del versículo 29 al 31, y quisiera nada más pedirle que tenga su Biblia abierta. Vamos a estar leyendo bastantes pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo. Así que si puede buscar Isaías 40, 29 al 31, dice lo siguiente: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Yo sé que este es un pasaje que en algunas otras ocasiones hemos escuchado y nos da ánimo. Y vemos que aquellos que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y es lo que vamos a ver hoy reflejado en la vida de Elías. Aquellos que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Hermanos, me gustaría empezar con Santiago capítulo 5, viendo un poco acerca de la vida de Santiago. La Biblia nos habla de que Elías era un hombre igual que usted, igual que yo. Y la mayoría de los personajes en la Biblia, de hecho todos excepto Jesucristo, tienen esa cualidad. Eran hombres igual que usted, igual que yo. Jesucristo es el único que era completamente hombre y completamente Dios aquí en la tierra, y hoy está reinando a la diestra del Padre. Pero Santiago capítulo 5, en el versículo 17, nos dice lo siguiente acerca de Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. No sé qué tanto haya leído usted del Antiguo Testamento, específicamente en Primera de Reyes, donde habla acerca de la vida de Elías. Pero Elías tuvo una vida increíble, marcada por grandes acontecimientos, milagros increíbles, de los cuales hoy vamos a ver algunos. Y Elías vivió 800 años antes del Señor Jesucristo, antes de que naciera nuestro Salvador. Elías se encontraba en el pueblo de Israel profetizando en un momento donde vivieron varios de los personajes más malvados e idólatras que encontramos en la Biblia, Acab y Jezabel. Entonces, hoy vamos a ver algunos beneficios de aprendiendo a esperar en Dios. ¿Cómo es esperar en Dios? Y yo no estoy hablando ahorita porque es tiempo de cuarentena y porque todos están en sus hogares y no nos dejan salir. No estoy hablando de este tipo de esperar. No estoy hablando de estar en su casa sin tener nada que hacer. Estoy hablando de cuando estamos viviendo un proceso en nuestras vidas, donde parece que no avanzamos, pero tampoco estamos retrocediendo. Y estamos estancados por algún momento. Y si recordamos en la Biblia, tenemos varios ejemplos
de momentos como este, Dios hace una promesa. Y parece que Dios estaba obrando de una manera increíble, estaba abriendo puertas y de repente se detiene todo lo que estaba sucediendo y parece que no está pasando nada, que Dios no escucha mi oración, parece que Dios no se acuerda de aquellas cosas que Él ha prometido. Y el primer hombre que quiero traer es Noé. Si recordamos, Dios le hizo una promesa a Noé acerca de un diluvio que vendría, acerca de una lluvia que caería sobre la tierra. Y desde el momento en el que Dios le pide que construya el arca hasta que cae la primera gota de agua, pasaron 120 años. Imagínese usted y yo, a veces nos desesperamos porque queremos todo al instante, queremos todo que se cumpla ya en ese momento. Pero para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Noé, tuvieron que pasar 120 años y él fue obediente. El segundo ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, Abraham y Sara. Dios les hace una promesa que tendrían una descendencia, que tendrían un hijo que ellos vendrían a ser padres de una gran nación. Y tardaron más de 20 años para que esto se cumpliera. Y usted y yo somos tan desesperados, hermanos, que no podemos esperar de aquí al otro domingo. Le pedimos algo a Dios o estamos viendo una necesidad y queremos que Dios en ese momento la resuelva. Y de aquí al lunes cuando regreso al trabajo, de aquí al próximo fin de semana cuando veo a mis familiares, quiero que Dios ya haya obrado. Pero vemos dos ejemplos aquí donde Dios claramente estaba involucrado, Dios claramente estaba atento, pero el tiempo de Dios es diferente al nuestro. El tercer ejemplo que les quiero mencionar es acerca del plan de Dios para utilizar a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Dios sabía su plan, Dios sabía su tiempo, Dios sabía lo que estaba haciendo en todas las etapas y las fases de la vida de Moisés. Pero parece que después de que mató al egipcio y huye al desierto, pasa 40 años apacentando ovejas. Y para muchos de nosotros diríamos, es que apacentar ovejas por 40 años. ¿Dónde estaba Dios en esos 40 años? Y todos estamos de acuerdo que Dios estaba obrando en la vida de Moisés. Pero Moisés en ese momento no lo sabía. Él no había recibido una promesa, un pacto como lo hizo con Noé, como lo hizo Dios con Abraham y Sara. Era aún más difícil para Moisés porque él no sabía qué era lo que Dios quería hacer con él. Y desde el momento en el que mata a ese egipcio, huye al desierto, hasta que ve la zarza ardiendo en el desierto, pasaron 40 años. Y el último personaje que le quiero traer es del Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. Todos conocemos que el apóstol Pablo fue el misionero y teólogo más grande que tiene la Biblia. Y Dios lo usó de una gran manera, pero si leemos en Gálatas capítulo 1, nos habla de que él por 3 años se fue al desierto de Arabia después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Entonces, antes de empezar su ministerio, antes de empezar los viajes, antes de hacer todo lo que Dios después lo llevó a hacer, por 3 años estuvo en el desierto de Arabia. Y nuevamente le pregunto, ¿por qué usted y yo queremos que Dios obre al instante, en ese momento? Somos tan desesperados y no sabemos esperar en Dios, pero la Biblia nos habla acerca de ciertos beneficios de esperar en Él. Dios siempre va a obrar de una manera soberana, hermanos. Y es lo que mencionaba al principio, Dios tiene todo en control. Él sabe lo que está haciendo y Él siempre va a tomar su tiempo para llevar a cabo su plan en nuestras vidas, porque el plan de Dios es prioridad, no el de usted y no el mío. No lo que yo quiero cuando yo lo quiero. Eso es algo que nos ha enseñado la cultura, eso es algo que nos han enseñado diferentes coaches el estilo de vida, que nosotros podemos tomar lo que queremos, hermanos. No. El plan de Dios está como prioridad que los planes egoístas de usted y que los míos. El plan de Dios está por encima de cualquier cosa que usted esté buscando aquí en la tierra. Siempre Dios va a llevar a cabo su propósito y su plan, porque eso es la prioridad.
y no lo que nosotros creemos que Él debería de hacer. Imagínense que Dios hiciera y nos diera todo lo que le pidiéramos. Estuviéramos tan perdidos. Estuviéramos acabados sin Él. Pero lo que sí podemos asegurar es que mientras que se cumple la promesa de Dios, mientras que Dios lleva a cabo sus planes, Dios nunca desperdicia el tiempo. Y quiero que usted lleve esto en su mente. Dios jamás desperdicia el tiempo. Yo sé que ahorita que estamos todos descansando en casa, yo personalmente le puedo compartir que yo sí desperdicio mucho tiempo. Intento ser productivo de alguna manera u otra, pero no se puede. Pero Dios no es como nosotros. El tiempo de espera en Dios no es un tiempo desperdiciado, jamás. Entonces, que Dios tome su tiempo para obrar no significa que nos haya rechazado o que no está escuchando nuestra oración o que no esté atento a nuestras necesidades. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? ¿O qué es lo que Dios, por qué es que Dios permite que haya tiempos de espera en nuestra vida? Como le decía al inicio, no estoy hablando del tiempo de la cuarentena, estoy hablando de etapas de nuestra vida donde parece que estamos completamente detenidos sin avanzar ni retroceder. Como en la vida de Noé, como en la vida de Moisés, como Abraham y como Pablo. Pero déjeme le hablo de los beneficios de esperar en Dios. El primero de ellos, hermanos, es de que esperar en Dios nos recuerda nuestra necesidad tan grande de Él. Nuestra necesidad tan real y tan viva como cuando usted tiene sed, como cuando usted tiene hambre. Esas son cosas que usted siente a través de todo el día. Y usted come un alimento para saciarse, toma agua para ya no sentir esa sed, pero nuestra necesidad por Dios es igual de real. Y a nadie nos gusta esperar, como les comentaba, y muchas veces nos abalanzamos sobre lo que sigue o aquella cosa que queremos lograr o obtener, y en el transcurso cometemos errores, fracasamos, nos caemos. Y lo primero que queremos hacer es regresar lo más pronto que podamos al lugar donde nos encontrábamos antes de la caída, antes de fracasar, antes de que cometiéramos ese error moral o lo que haya pasado. Pero lo que debemos entender es que las cosas toman su tiempo. Después de caer, no podemos solamente levantarnos y regresar al lugar donde estábamos, sino que es necesario tomar un tiempo y reflexionar y poner en perspectiva por qué fue que fracasamos, por qué fue que caímos, por qué fue que cometimos el error que cometimos, y nuevamente tener esa comunión correcta con Dios. No es solamente de levantarse y regresar, no. Muchas veces estamos en un tiempo de espera porque hemos caído, hemos fracasado, hemos tropezado y necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad por Dios y nuevamente encontrar esa comunión con Él. La segunda cosa, a veces necesitamos esperar por el fracaso, pero en otras ocasiones por el éxito. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuando todo nos está yendo bien, cuando en el trabajo nos dieron ese ascenso, cuando nos subieron el sueldo, cuando todo iba perfecto en el hogar, cuando el carro no se descomponía, cuando nadie se enfermaba, cuando parecía que todo me iba yendo excelente, cuando llegamos a creer que todo lo que tenemos es por lo que nosotros hemos logrado, es por nuestras fuerzas, es por lo inteligente que somos cada uno de nosotros, es porque somos muy buenos para los negocios, es porque sabemos ahorrar, es por los talentos y cualidades que tenemos y empezamos a creer que todo lo que tenemos es por lo que nosotros hemos obtenido. Y en ese momento es cuando necesitamos detenernos y tomar ese tiempo para reconocer quién está realmente detrás y delante y alrededor de todo nuestro éxito, y es Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13.
dice lo siguiente: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dos cosas muy importantes en este pasaje. Primero, hermanos, esfuércense. Nosotros somos bien esforzados, pero para obtener lo que nosotros queremos, somos muy egoístas muchas veces. Si es algo que a mí me gusta o algo que yo quiero hacer, le pongo todo el tiempo, me esmero como ninguna otra cosa. Pero cuando se trata de cumplir o obedecer a Dios, hacer su voluntad, somos lentos. Esperamos que se abra el cielo y nos hable una voz divina. Esperamos una señal y luego otra señal y después oramos para que Dios confirme por tercera vez. Hermanos, hay que esforzarnos, como dice el versículo 12, pero por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ahí es donde debería de estar el esfuerzo verdadero. Pero lo más importante, el versículo 13, que directamente tiene que ver con lo que estamos hablando, acerca de cuando tenemos éxito en nuestra vida. Dice el versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hermanos, todo proviene de Dios. Y es necesario, cuando estamos experimentando bendición tras bendición, victoria tras victoria, detenernos. Es necesario recordar que todas las bendiciones que gozamos, todas las cosas que Dios ha provisto, ha sido porque Él lo ha querido y no porque nosotros seamos el personaje principal de esta película. Todo ha sido por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Eso es tan importante recordar, y como resumen podemos decir que no solamente permite Dios que haya momentos de espera en nuestra vida en el fracaso, cuando hemos caído, cuando necesitamos corrección, sino que también muchas veces lo permite cuando creemos que hemos llegado al éxito, que hemos logrado o obtenido algo. Y en las dos ocasiones son con el mismo propósito, para recordar que lo más importante es la comunión con Dios. Ahora, la tercera cosa, el esperar en Dios, hermanos, nos permite encontrar nuevas fuerzas. Esperar en Dios. Nuestra necesidad por Dios ya la vimos y es lo primordial. Ahora, esperar en Dios para encontrar nuevas fuerzas. ¿A qué me refiero? Déjenme le explico un poco. Cuando las cosas nos están yendo bien, no nos sentimos cansados, no nos sentimos agobiados. Cuando todo nos está yendo perfecto, hermanos, encontramos las fuerzas. Amanecemos todos los días con energía, queremos continuar, ir y hacer y continuar haciendo aquello que a nosotros nos gusta, porque todo nos está saliendo bien y nada nos puede detener. Y es un hecho para muchos de nosotros, pero tarde o temprano llegamos a cansarnos. El cuerpo, nuestro cuerpo, no es un conejito del Energizer que puede andar todo el día sin cansarse. Y muchas veces pasamos tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes donde estamos ocupados por completo y estamos yendo de un lugar para otro, pero se nos van a acabar las fuerzas. Entonces ya vimos cuando hemos estado en fracaso, cuando creemos que hemos logrado el éxito, pero cuando estamos completamente ocupados haciendo esto y haciendo aquello, también es importante. Veámoslo de esta manera. Si gusta buscar en sus Biblias Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Y mientras lo busco, déjame le doy un poco de contexto. Jesús comisiona a 70 discípulos que vayan y prediquen y les da ciertas indicaciones de lo que iban a hacer. Y lo que vamos a leer a continuación es cuando regresan esos 70 discípulos para informarle a Jesús todo lo que había sucedido.
Y déjame leo del versículo 30 en adelante, dice lo siguiente. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Después de que estos discípulos van y predican y hacen milagros y empiezan a mostrarle a la gente que el reino de Dios había llegado a través de Cristo. Enseñaban lo que Jesús les enseñaba, transmitían el mismo mensaje que Jesucristo vino a predicar. Y cuando regresaron todos, Jesús toma un tiempo para escuchar todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús en el versículo 31 les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Jesucristo ahí les pide que tomen un momento para descansar. Y en veces no nos damos cuenta que nos estamos cansando. Y empezamos a reaccionar mal, empezamos a quejarnos de todo, ver la vida de un color más oscuro. Pero también, hermanos, es necesario descansar, es necesario ese tiempo que Dios provee para el descanso. Y la primera razón, el primer motivo, es para ver nuestra necesidad por Él. Y lo segundo es lo que estamos viendo ahorita, que es para tener nuevas fuerzas en Él. Ahora déjenme enfocarme en Elías. Si gusta acompañarme al Antiguo Testamento, vamos a retomar con lo que empezábamos de Elías, un hombre ordinario como usted y como yo. En el capítulo 17 dice lo siguiente. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. En el tiempo en el que vivió Elías, era un tiempo donde había mucha idolatría, habían unos gobernantes sobre la tierra que eran idólatras, que no querían para nada escuchar lo que Dios quería hablarle al pueblo y empezaron a buscar a los profetas de Dios para matarlos. Y en ese contexto Dios le dice a Elías que vaya y se esconda. Pero Dios le especifica dónde quiere que vaya y Dios demuestra que Él va a ser su proveedor, que Él va a estar ahí con él, que Él va a mandar cuervos a que lo alimenten. Y si usted lee los siguientes versículos, habla acerca de esa fidelidad de Dios a su siervo. Y muchos comentaristas bíblicos cuando preparaban el mensaje hablan de que este hombre, Elías, huyó porque Dios lo estaba protegiendo de Acab y de Jezabel. Pero sabemos que eso no puede ser, hermanos, porque Dios no necesita escondernos para protegernos. Dios puede protegernos en cualquier lugar, en todo momento, pero lo que sí podemos ver es que el profeta dura escondido 3 años. Y en esos 3 años Dios hace algo increíble en su vida. Y nada más voy a dar un resumen de 3 de las cosas que suceden en la vida de Elías durante ese momento cuando él está escondido. Pero solamente le agrego esto de que cuando Dios le pide que se esconda a Elías, era el último de todos los profetas que había en Israel profetizando en ese momento en nombre de Dios. El capítulo 18, versículo 2 nos habla de que había 100 profetas que fueron escondidos en cuevas, pero Elías era el único que estaba predicando abiertamente el plan y la voluntad de Dios para el pueblo, pero nadie lo escuchaba. Era el único que se atrevía con valentía a predicar el mensaje que Dios tenía para Israel. Y Dios lo toma y se lo lleva y lo esconde. Y por un periodo de 3 años no había nadie predicando el mensaje de Dios. Y muchos, lo que yo creo como algunos comentaristas y teólogos, que esa fue la condenación de Dios al pueblo de Israel. Que no hubiera nadie predicando el mensaje verdadero de Dios.
Imagínense que en su país y donde nos encontramos nosotros, Dios tomara a todos los ministros y siervos fieles que predican la palabra de Dios, a todos los que la predican con verdad y la predican de la manera en la que Dios la ha expuesto, que cada uno de esos pastores y predicadores fuera quitado de nuestros países. ¿Cuál fuera el resultado? Pues así como nos imaginamos lo peor, eso fue lo que sucedió en Israel por ese periodo de 3 años, porque no había nadie predicando, nadie compartiendo el mensaje de Dios. Y además de eso había una gran sequía, porque el profeta, Dios le dijo al rey a través del profeta que no llovería hasta que volviera a orar Elías para que lloviera. Entonces en este tiempo, donde está escondido, le comentaba que hay 3 milagros increíbles que Dios hace. Entonces, por 3 años estuvo Elías escondido y eso lo preparó para lo que siguió después. Y yo creo que es el acontecimiento más grande que recordamos del libro de Primera de Reyes. Durante este tiempo, hermanos, los 3 milagros hermosos que vemos es de que primero fue alimentado por cuervos, que Dios les enviaba para que trajeran comida a su siervo. Segundo, había una viuda que nada más tenía un puño de harina, tenía poquito aceite, y el profeta le pide que le prepare alimento. Esta mujer lo hace en obediencia a Dios. Y vemos un milagro donde Dios proveyó para ella y para su hijo todo el tiempo que estuvo esa sequía. Hasta que volvió a llover, hasta que volvió a haber frutos en los árboles. Es un milagro increíble. Y el tercero, vemos que Dios utiliza al profeta Elías para resucitar a un niño. Dios manda a sus cuervos. Dios provee a través de la viuda. Y vemos que Dios utiliza para hacer un milagro de resucitar a alguien que se encontraba muerto en un periodo de 3 años. Ahora, todo eso sucede. Y después Dios le pide que salga de su escondite y busque a ese rey malvado. Que busque a Acab, que se encuentre con él y que tengan un desafío para ver quién era el Dios verdadero. Si el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, o al Dios que adoraban los pobladores de esa tierra en ese momento, que era Baal. Y si me gusta acompañar en el capítulo 18, vamos a estar leyendo una gran parte del capítulo 18 porque no lo quiero resumir. Creo que la Biblia nos los pone de una manera tan clara que nos podemos regocijar al leerlo. Capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 27 hasta el 40, dice lo siguiente. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte. Y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates a toda la tarde hasta que la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por 3ª vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja.
A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: Oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: El Señor es el Dios. Si el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: Atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y ahí los mató. Eran más de 400 sacerdotes de este ídolo, de este dios falso Baal, que murieron en esa tarde porque no pudieron comprobar la existencia, la veracidad de lo que ellos hablaban, de que tenían un dios Baal que era más poderoso que el Dios de Israel. Tienen esta competencia donde tienen dos altares, uno para el Dios de Israel, uno para el Dios de los Baales. Y vemos que aunque le bailaban, aunque le gritaban, aunque se cortaran con espadas y terminaran todos ensangrentados, no hubo una respuesta. Pero cuando Elías, después de derramar todo el agua sobre el altar, sobre la leña, sobre las piedras y llenar la zanja, ora y Dios responde. Y cae fuego del cielo y consume todo lo que estaba sobre el altar, consume el agua que estaba alrededor. Y es más que evidente quién es el Dios verdadero. Por eso fue que murieron estos hombres, por engañar al pueblo, la condenación de Dios sobre la idolatría que practicaban. Vemos que ahí no termina la historia de Elías en este capítulo, sino que después de que esto sucede, Elías sube al monte Carmelo hasta la punta y empieza a orar para que Dios mande lluvia. Y si usted sigue leyendo el capítulo 18, está con su siervo y 7 veces le pide que vaya y voltee hacia el mar a ver si mira alguna nube. Y en una de esas el siervo mira y dice: ¿sabes qué? Hay una nube como del tamaño del puño de una persona. Y Elías dice: háblale al rey, ve con él, avísale que va a llover. Y el siervo va y le avisa al rey. Y vamos a leer lo que nos cuenta este capítulo del versículo 45 en adelante. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón, y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. No sé si se dio cuenta, hermanos, pero aquí nos está hablando el autor de que Dios le da una fuerza tan extraordinaria a Elías, de que es necesario que se sujete con el cinturón su manto y empieza a correr. Y en el versículo 46 dice que corrió delante del carro de Acab. Y cuando habla de carro no se refiere a un Chevrolet, a un Toyota, está hablando acerca de un carruaje, acerca como lo que usaban en aquellos tiempos, con 2 ruedas a los lados, y eran jalados por un caballo. Iba el caballo jalando el carro de Acab, del rey, pero Dios le dio una fuerza extraordinaria a Elías y él corrió delante del carro de Acab todo el camino. Ahora, qué cosas tan increíbles estamos viendo, y me recuerda a Isaías capítulo 40, donde hablaba al inicio de que Dios le da fuerzas, nuevas fuerzas a los que confían en Él. Y eso sucedió en la vida de Elías y se cumplió, y qué bendición y qué gozo tener este testimonio en la Biblia y poder leerlo, y a nosotros nos llena de gozo y nos anima. Eso sucedió en la vida de Elías, y no lo voy a decir que va a suceder con usted también, que va a salir corriendo en el freeway y que va a agarrar el carpool porque va corriendo tan rápido, no.
Pero lo que sí le puedo decir y que sí podemos aprender hoy de la vida de Elías es de que el tiempo de espera en Dios no es un tiempo desperdiciado para nada. No es un tiempo que Dios solamente nos dejó ahí y se fue a hacer otra cosa como Baal. Como le decía el profeta Elías a los sacerdotes de Baal, ¿dónde está su Dios? ¿Acaso se fue de vacaciones? ¿O está dormido? ¿O su Dios está haciendo sus necesidades? ¿Estará en el baño? Nuestro Dios no es de esa manera. Él está llevando a cabo su propósito porque es prioridad hacer primero su plan, su voluntad. Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo y no importa si tarda 120 años o 40 o 3 o 20, Dios es soberano y no desperdicia el tiempo, no es como nosotros. Así que no sé si usted se encuentra después de un fracaso, después de cometer un error y no sabe qué sigue, quiere regresar a donde se encontraba. No sé si usted está en la cúspide de su vida y haya logrado todos los éxitos que podría lograr. O no sé si está solamente como Elías esperando a que Dios le pida qué es el siguiente paso que hacer. Pero como le digo, Dios no desperdicia el tiempo. Así que hoy vamos a orar, hermanos, agradeciéndole primeramente por lo que hemos aprendido hoy en su palabra y para pedirle que nos ayude a esperar en Él, porque no es fácil. No es fácil muchas veces esperar en la incertidumbre, pero nuestra confianza está puesta completamente en Dios. Cristo Jesús, hoy venimos ante ti agradeciéndote por la palabra que hemos leído. Agradecemos el amor del Padre que ha tenido para cada uno de nosotros y la manera en la que hoy habla nuestras vidas a través de estos pasajes. Y vemos en Filipenses donde tú hablas acerca del esfuerzo más grande que debemos hacer nosotros, se encuentra en obedecer tu palabra, no en hacer nuestra voluntad o lograr nuestros planes egoístas, hacer lo que nosotros queremos, sino buscar tu voluntad y hacerla, ser obedientes a ti. Señor, te pido por cada hermano de la congregación, a cada miembro de la iglesia, donde quiera que ellos se encuentren, que tú toques sus vidas, Señor. Si se encuentran ellos después de un fracaso, si se encuentran en lo más alto del éxito, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre, que aprendamos a esperar en ti, que veamos que el tiempo puesto en ti no es tiempo desperdiciado, Señor. Tú nunca desperdicias el tiempo, siempre estás haciendo tu obra perfecta, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra y confiar plenamente en lo que tu palabra nos dice, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo redarguya y corrija cada corazón, Señor. Corrija nuestras vidas, que tu palabra logre su propósito en nosotros y nos instruya. Y te agradecemos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por morir por nosotros en la cruz del Calvario, por ser ese sacrificio perfecto y por la obra que continuarás haciendo en nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano y te agradecemos por tu grande amor y misericordia. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén.